gracias Alejandro, muchas gracias Josué, que está en la mesa presidencial, muchas gracias Tito, que también está presente, lo ven ustedes en directo, que es el director del ICASEL, y muchas gracias Javier Condorro, que también es el coordinador del máster de prevención de riesgos laborales. Bueno, pues vamos a continuar la secuencia del webinar, y una de las cuestiones importantes es presentarme, porque no todo el mundo me conoce. Yo me llamo Bernardo Díaz, soy el coordinador de formación y reacción al fuego del ICASEL, y me encargaré hoy, en esta webinar, me han encargado el que sea un poquito el relator, que vaya conduciendo todo el evento para que salga lo mejor posible. Y tengo como apoyo a Javier Condorro. Si yo en un momento determinado me caigo, Javier Condorro me va a dar cobertura y será él quien continúe, ¿verdad, Javier? Tenemos que estar un poco al tiquitaca, tiquitaca. Estaré pendiente de tus caídas, Bernardo. Eso me alegra, ¿no? Que en un punto determinado tenemos que tener ese sistema resiliente, y esta jornada es un ejemplo, ¿no? O sea, aquí hay un montón de organizaciones que han intentado dar lo mejor de sí para que hoy sea el día 28, el Día de la Seguridad y Salud, un día donde conmemoremos y tengamos presente todo lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Pues damos paso, muchas gracias a todos los miembros de la mesa por las palabras, y damos paso pues a los siguientes ponentes que vienen a continuación, y le cedo la palabra a don Juan Carlos Bellido, que será concretamente la persona que presente a los siguientes panelistas. Pero antes de darle la palabra a Juan Carlos Bellido, le tengo que abrir el audio y el vídeo. Vamos a buscar aquí a Juan Carlos Bellido de FREMAP, Juan Carlos Bellido, y te voy a abrir el audio. O sea, preguntar para iniciar vídeo, para que puedas iniciar vídeo, Juan Carlos. A ver si ya puedes iniciar vídeo. Perfecto, perfecto, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a también, para que pueda concretamente María Dolores abrir vídeo, vamos a... Buenos días. María Dolores, buenos días. Y María Dolores está en Madrid, Juan Carlos está en La Laguna, y Juan Ramón Osorio, que nos está en Cáceres, en otro lugar del mundo. O sea, estamos, digamos, bicontinentalmente, Europa y Canarias, que casi la consideramos como un continente, ¿no? Dentro del entorno continental. Bueno, antes de... me quedan 2 minutitos, voy a decirles a todos los asistentes a la jornada un par de ideas, ¿no? De manera, digamos, estructurada. Primero que nada, lo que quería comentarles es unas breves indicaciones, pero permítame antes agradecer en nombre de las 2 organizaciones que organizan este webinar, el Instituto Canario de Seguridad Laboral, la Dirección General de Trabajo y el Gobierno de Canarias, y por otro lado el Centro de Teleformación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Primero, a todas las personas que no se ven, que ahora mismo no se ven, pero que están detrás para lograr que esta webinar salga de forma significativa. Son muchas las personas que están trabajando para que esta webinar salga de forma significativa. A todas esas personas, gracias, muchas gracias. En segundo, también agradecer a todos ustedes, las personas que están asistiendo a este webinar, y a todas las personas que lo verán posteriormente. A todos ellos, muchas gracias por estar ahí, por seguir los webinars del ICASEL, ¿no? Y tener una breve reseña a una persona, una breve cita a doña Rafaela Santos, que es la directora del Instituto Español de Resiliencia. Ella quería haber estado aquí con nosotros hoy, desde el Instituto Español de Resiliencia, para contarnos su historia, pero lamentablemente se ha visto afectada por la enfermedad, la COVID-19. Por lo tanto, le deseamos desde aquí un abrazo muy fuerte y esperamos tenerla en el futuro con nosotros en el ICASEL. Ahora, unas indicaciones. Primero, que cualquier persona en el webinar que quiera hacer preguntas, que por favor las haga en cualquier momento, que las escriban en el chat. Unas indicaciones al respecto sobre el tema de las preguntas, que si ponen su nombre los citaremos, y que por favor pongan a la persona que se le dirige la consulta. Otra cuestión de orden que tengo que decir y que tengo que comentar antes de darles paso a Juan Carlos, es que concretamente hay distintos panelistas, y agradeceríamos que las preguntas fueran nominales, y si no son nominales, pues intentamos nosotros orientarles. Y después un aviso a los panelistas, a todas esas personas que están dando lo mejor de sí, y a los cuales le damos las gracias por estar con nosotros, y a los moderadores que se tienen que intentar ajustar a los tiempos. A las 12 acaba tal cosa, a las 11 acaba tal cosa, pues 4 minutitos antes tendrán un aviso por parte de la organización. Y cuando acaba el tiempo, saldrá el relator, que seré yo, para decirle, se nos ha acabado, se nos ha ajustado los tiempos. Sin más, damos paso a la primera mesa de panelistas, que presenta don Juan Carlos Bellido, que es el coordinador de prevención de riesgos laborales en Canarias de la Mutua FREMAP. Juan Carlos,
muchas gracias por toda la colaboración que nos has prestado y tienes la palabra. Pues nada, buenos días, bienvenidos a todos. Cómo no, agradecerte a ti, Bernardo, en particular, y a la ECASEL, por supuesto, la mano tendida que siempre nos dan para poder cumplir con uno de nuestros mandatos, que es divulgar y hacer llegar la prevención a la sociedad en general, ¿no? A las empresas asociadas, en primer lugar, como siempre, y a la sociedad en general. Yo no me voy a extender, también agradecer indudablemente a la Universidad de Las Palmas, con la que recientemente también estamos colaborando. Y nada, presentaros a los dos ponentes. Yo estoy, como siempre, muy orgulloso de contar siempre con Loli, con María Dolores Rodríguez Díaz, con Loli, con Juan Ramón Osorio. Son dos especialistas que dominan ampliamente. No es reciente su incursión en los sistemas de gestión de seguridad y salud. De hecho, Loli en particular forma parte del comité técnico de la ISO, de uno de los grupos de trabajo para la 45001, y espero que disfruten y aprovechen ese conocimiento en el que invierten e invertimos muchas horas desde FREMAP para hacerlo llegar, pues, a todo el mundo. Y yo me congratulo junto con el ICASEL hoy lo que comentaba el director de trabajo, don Alejandro, de que, bueno, en estas situaciones de crisis, la gestión de la prevención es un elemento que se hace fundamental y ahí es donde los profesionales intentamos dar lo mejor de nosotros. No me alargo más, doy paso a Juan Ramón Osorio y a María Dolores Rodríguez, que son compañeros con una extensa trayectoria en la divulgación de la gestión de la prevención en FREMAP y en todas las empresas asociadas. Y nada, no sé quién de los dos empezará, Juan Ramón o... Empiezo yo. Empezarás tú, pues nada, adelante, espero que sea de provecho. Muchas gracias. De acuerdo, pues buenos días, muchas gracias Juan Carlos, y ante todo empezamos por agradecer al Instituto Canario de Seguridad y Salud y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como organizadores de esta webinar, así como a vosotros, nuestros compañeros de FREMAP en Canarias, el habernos invitado tanto a Loli como a mí para estar hoy aquí. Entre ambos vamos a analizar la UNE ISO PAS 45005, que nos aporta una serie de directrices generales para propiciar, siempre dentro de lo posible, un trabajo seguro durante la pandemia COVID-19. Esta pandemia ha revolucionado el mundo laboral, de modo que tanto las organizaciones como las personas nos encontramos en uno de esos entornos que denominamos VUCA, acrónimo de las siglas de las 4 palabras inglesas que definen este tipo de entornos: volátil, incierto, complejo y ambiguo. El mejor modo de poder hacer frente a estos entornos VUCA es incrementando nuestra resiliencia organizacional, es decir, la capacidad que tenemos para absorber y adaptarnos a lo imprevisto sin dejar por ello de cumplir con los objetivos que tenemos previstos. A pesar de que se empezó a hablar de los entornos VUCA a finales del siglo pasado, las personas venimos enfrentándonos desde siempre a entornos que pueden ser más o menos hostiles en un momento determinado. Ayer hicimos una reunión para coordinar las ponencias y comentábamos que al hablar de entornos VUCA, yo suelo mencionar que tengo el privilegio de vivir en Cáceres y que en el interior de la ciudad amurallada existen varias torres desde las que se puede divisar el entorno con una visión de 360 grados. Esto permitía a sus habitantes detectar las amenazas que se aproximaban y planificar acciones defensivas. En la actualidad, las amenazas se materializan en bastante menos tiempo, el entorno es mucho más volátil, pero la idea sigue siendo la misma. Debo conocer mis fortalezas y mis debilidades y planificar mi actuación. Con la idea de ayudar a incrementar esta resiliencia organizacional, los expertos de salud y seguridad en el trabajo de ISO se plantearon el reto de recopilar y estructurar
las mejores prácticas que se han ido adoptando a nivel mundial en relación con la COVID-19. Esa recopilación se ha plasmado en la UNE ISO PAS 45005. Si tenemos esa recopilación estructurada de buenas prácticas, parece lógico que echemos un vistazo, ya que si las aplicamos conseguiremos beneficios para nuestras organizaciones y, por supuesto, para las personas que de uno u otro modo estamos relacionados con ellas. Loli, ¿nos cuentas un poco el esquema de qué es lo que vamos a hablar a continuación? Sí, a ver, la COVID ha cambiado radicalmente la forma en la que la gente vive y trabaja. Cuando las organizaciones han ido incorporando después del confinamiento a su actividad, las que lo habían paralizado por el mismo, sí que han visto que ha sido fundamental el aprovechar las lecciones aprendidas en las distintas fases de la pandemia. Además, se han tenido que ir adaptando de forma rápida a todos los cambios que ha habido, tanto de legislación, prácticas de trabajo para poder aplicar esa legislación, todo ello mientras se embarcaban hacia un rumbo diferente de lo que era su nueva normalidad. Por ello, se vio conveniente el realizar este documento, que es la ISO PAS 45005, que lo que pretende es ayudar a gestionar los riesgos ocasionados por el COVID, siempre desde el punto de vista de la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. Por ello, en la ponencia de hoy, lo que vamos a ver es, primero, qué es y qué no es esta UNE ISO PAS 45005, cuál es el contenido del documento, lo diremos brevemente pues, para ver cada uno de los apartados, qué beneficio nos puede aportar a las organizaciones, cuál es su relación con otras normas ISO y qué otros documentos de interés podéis tener accesibles. ¿Por qué se le ha llamado PAS? PAS es el acrónimo en inglés de especificación disponible públicamente. En la página web de ISO aparece este documento en modo lectura, aunque aparece en inglés, que es accesible a cualquier persona. Luego sí que os mandaremos unos enlaces de lo que estamos hablando, por si fuera de interés y por si queréis acceder a los mismos. Esta ISO PAS se trata de un documento de especificación, no se trata de una norma formal, aunque sí en cuanto a estructura y forma y formato parece una norma de gestión, no lo es, no sigue el anexo SL de las normas de sistemas de gestión y por tanto no aplica el mismo. Lo que vamos a ver qué más es la norma. Juan Ramón. Pues efectivamente, Loli, a pesar de que con frecuencia se le está llamando norma, y si vamos a páginas web, pues nos vamos a encontrar con mucha frecuencia que se habla de la norma 45005, realmente no es una norma, es una especificación. Es un documento que contiene orientaciones y directrices para la protección de dos grupos de personas. Por una parte, los trabajadores y por otra, las otras partes interesadas. Cuando hablamos de trabajadores, lo hacemos de acuerdo con la definición que se nos da en el propio documento. Es decir, la persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Por lo tanto, estamos incluyendo no solamente a las personas asalariadas, sino también a las no asalariadas y a los trabajadores de proveedores externos o de contratistas o a los autónomos, siempre que estén realizando actividades para la organización y que estén, al menos en parte, bajo el control de dicha organización. Cuando estamos hablando de partes interesadas, nos estamos refiriendo al resto de personas afectadas, es decir, visitas, público, usuarios. ¿Qué más nos puedes contar, Loli, de la norma? Pues como hemos dicho, norma, no, del documento. Del documento de estandarización, pues que reúne las mejores prácticas internacionales. Aquí os hemos puesto 3 documentos que consideramos que pueden ser de interés, que es del Ministerio de Sanidad, que son buenas prácticas en los centros de trabajo, de la Organización Internacional de Trabajo y también de la Comisión Europea. Os enviaremos también enlaces a los mismos por si quisierais tener acceso. ¿Vale? En ellos pues, se ven de las prácticas que ha ido recogiendo el documento de estandarización, pues incluyen algunas de estas. Además, podemos decir que el documento es aplicable a cualquier organización, independientemente de su tamaño y de la ubicación de sus centros de trabajo. ¿Vale? También indica en el documento que se puede aplicar a empresas que hayan parado su actividad durante el confinamiento,
a empresas que sean nuevas, a empresas que tras el confinamiento hayan ahora retomado su actividad o estén pensando en hacerlo próximamente. No distingue, o sea, no diferencia entre ninguna de ellas, ¿vale? O sea, es aplicable a cualquiera de las. Sí, la 45005 está estructurada de acuerdo con lo que es el ciclo Deming, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar. Dicho de otro modo, lo que nos están pidiendo estas directrices es que nos subamos a esa torre, a la más alta que tengamos, con el fin de divisar nuestro entorno y poder planificar nuestra defensa. Pero además nos piden que una vez el enemigo ha llegado, pongamos en práctica lo que habíamos planificado y evaluemos los resultados y actuemos en consecuencia en busca de una mejora continua. Existe una correspondencia bastante clara entre las cláusulas de la 45005 y algunos de los requisitos de la 45001. Esto posibilita que utilicemos la 45005 para alimentar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sigues adelante, Loli? Sí. Aparte, este documento no pretende ser un conjunto de recomendaciones paso a paso. Sí que nos va a dar buenas prácticas, pero luego las tendremos que ir adaptando nosotros a nuestra actividad. Además, sí, efectivamente lo que pretende es que nos hagamos cada vez más resilientes, como hemos comentado antes. Entonces, lo que hace es una visión global, un enfoque global, y con ello lo que está consiguiendo es introducir otros conceptos de los que nos hablan otras normas USE, como son la gestión del cambio, la gestión de riesgos y el incremento de esa resiliencia de la que estamos hablando a lo largo de la jornada. Lo que buscamos en suma es garantizar que la pandemia no va a suponer un impacto negativo en la seguridad y salud en el trabajo, o que al menos, si lo supone, seamos capaces de mitigar esos efectos. Y aunque hemos dicho que sí que es aplicable a cualquier organización independientemente del tamaño y de su ubicación, no proporciona orientación en entornos clínicos, sanitarios y sociosanitarios, ya que consideran que al estar expuestos a un mayor nivel de riesgo necesitan ser tratados de un modo diferenciado. Por ello, no proporciona orientación sobre implementación de protocolos específicos en estos sectores. ¿Vale? Además, el documento no es certificable. Se puede certificar con una entidad no acreditada. O sea, con ello lo que se pretende es que se pueda demostrar que se están abordando los riesgos relacionados con la COVID siempre utilizando un enfoque sistémico, es decir, que abarque a la totalidad del sistema. Entonces, nosotros podremos pedir a una certificadora que nos certifique el que estamos cumpliendo con este documento, pero no será una certificación acreditada, ya que ni ENAC ni ningún otro organismo acreditado lo va a acreditar, ¿vale? Porque no es certificado. En cuanto al contenido del documento. Sí, pues ahora os va a ir apareciendo en pantalla el esquema que hemos confeccionado de lo que es la ISO 45005. Siguiendo el ciclo Deming, pues en el apartado de planificar tendremos que partir de identificar, planificar y evaluar los riesgos. Deberemos determinar el tratamiento que vamos a dar a los casos sospechosos y confirmados. Tenemos que tener presente que esta pandemia y los cambios que está ocasionando suponen una amenaza para la salud y para el bienestar psicológico. Debemos tener en cuenta que no todas las personas tienen las mismas características, por lo que la organización debe asegurarse que las acciones tomadas para gestionar los riesgos derivados de la COVID-19 contemplen los impactos en los diferentes grupos de trabajadores y de otras partes interesadas, siempre desde una perspectiva de inclusividad. Para concluir lo que es la planificación, determinaremos y nos dotaremos de los recursos necesarios para poder llevar a cabo lo planificado. El siguiente paso es hacer. Hacer incluye 4 apartados. La comunicación, tanto interna como externa, la higiene en sus diversas facetas, manos, superficies, materiales, el uso de equipos de protección personal y mascarillas, que sin duda es una de las medidas estrella, y operaciones, que depende de las actividades que realice cada una de las organizaciones. El siguiente gran apartado será el de verificar. Debemos comprobar que aquello que hemos hecho es lo mismo que habíamos planificado
debemos detectar posibles desviaciones y evaluar el desempeño, es decir, medir el resultado de aquello que hemos realizado. Esta evaluación nos llevará al último de los 4 grandes apartados, que es actuar. Lo que haremos será determinar oportunidades que nos permitan conseguir la mejora. El ciclo no finaliza aquí, sino que vuelve a comenzar con la planificación, lo que hace que esa mejora que acabo de mencionar sea una mejora continua. Además, la norma contempla 2 anexos sobre los que luego volveremos. Por una parte, consideraciones de seguridad protectora y por otra, consideraciones de accesibilidad e inclusión. ¿Entramos ya de lleno en lo que es el documento, Loli? Sí. Lo que vamos a ver primero es qué es lo que incluye. Incluye en un principio el prólogo, que lo que indica pues, son algunos enlaces de interés de ISO. Asimismo, pues, nos habla del comité técnico que ha elaborado el documento. Luego, en la parte de introducción, hace alusión a la parte que comentaba Juan Ramón de la 45001, de organizaciones que puedan tener implementada la 45001 y cómo se pueden alimentar a través de la 45005. Y habla de ese ciclo de Deming que hemos visto de mejora continua. Luego en la parte de objeto y campo de aplicación, pues indica lo que hemos mencionado de que aplica a cualquier tipo de empresa, independientemente de la ubicación en la que se encuentre y del tamaño, así como se ha paralizado su actividad en el tiempo de confinamiento o la está pensando en retomar próximamente. Incluso incluye pues, nuevas empresas que no tuvieran actividad anteriormente. En normas para consulta no indica ninguna y luego en términos y definiciones sí que aparecen 11 términos, la mayoría de los cuales sí que han sido recopilados de la 45001, indicando algunas variaciones en la parte de las notas y algunos términos que sí que son nuevos y que los han cogido la Organización Mundial de la Salud. Aquí os hemos puesto que nosotros en el canal de prevención de FREMAG, que está abierto a cualquier tipo de empresa, asociada o no a FREMAG, tenemos un apartado que se llama ISO 45001, que os mandaremos también enlace por si queréis acceder, porque dentro del cual hemos incluido un apartado de la 45.000. Entonces sí que hemos ido poniendo la situación actual, cuál es el índice, cuál es el esquema, con todas estas cláusulas que ha mencionado antes Juan Ramón del ciclo de Deming, y luego hemos incluido el glosario de términos y sus definiciones, por si queréis acceder a los mismos, porque no nos vamos a detener ahora a verlo. En la parte de planificar, que sería la primera del ciclo de Deming, sí que incluye las cláusulas desde la 4 hasta la 8. Entonces vamos a ver la primera de ellas, que es la 4. En ella se habla de planificación y evaluación de riesgos. Nos dice que antes de empezar a identificar qué riesgos tenemos, tendremos que analizar el contexto de nuestra organización. Tenemos que ver esto que nos ha dicho Juan Ramón, de qué amenazas y qué fortalezas podemos tener. Las tenemos que ver desde fuera. Entonces tendremos que ver tanto los factores internos, que son propios de nuestra organización, como los factores externos. Entonces, nos dice que factores internos pues pueden ser el tipo de trabajadores que tengamos. Podemos tener una plantilla de edad avanzada, que pueden ser más vulnerables a la COVID. Podemos tener unas actividades que requieran que se tengan que hacer presencialmente en el lugar de trabajo. Incluso puede darse el caso de que no podamos mantener el distanciamiento físico de seguridad, etcétera. Luego, en la parte de factores externos, pues por ejemplo, podrían ser el disponer de vacunas, el disponer de mascarillas. Recordar que hubo un tiempo en el que las mascarillas eran complicadas de adquirir. Entonces, pues eso también hay que tenerlo en cuenta como un factor. Luego, el comportamiento que pueda tener nuestro cliente, los cambios que pueda haber en la cadena de suministro. Todo esto son factores que tendremos que analizar y ver cómo nos afectan en cuanto al riesgo para la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Luego también en esta cláusula nos habla de liderazgo y participación de trabajadores. Es muy importante para hacer una adecuada gestión de la COVID el tener un compromiso por parte de la organización. Este compromiso pues, se puede ver, pues, por ejemplo, cumpliendo con las políticas internas, respetando la confidencialidad de datos médicos, informando sobre incidentes relacionados con la COVID en trabajadores que hayan podido tener, también involucrando a los trabajadores en las evaluaciones de los riesgos. Entonces, esta es una forma de demostrar el liderazgo por parte de la organización. Asimismo, habla de la planificación a nivel general, de qué tenemos que hacer. Por ejemplo, indica que hay que minorizar los trabajadores en el lugar de trabajo. Siempre que se pueda, pues habrá que tener teletrabajo para que así el número de trabajadores que estén en el sitio físico sea el menor posible.
Y además habrá que dar un apoyo psicológico a estos trabajadores que se encuentran en casa y verificar pues, si realmente quieren seguir este trabajo desde casa o quieren volver al lugar de trabajo. Luego hace una alusión a los lugares de trabajo que sí que divide en varios tipos. El documento sí que indica que es para cualquier tipo de entorno, no solo el entorno del centro de trabajo físico, sino también pues eso, lugares donde se realiza en el propio domicilio, en domicilio de otras personas, como pueden ser, por ejemplo, asistentes sociales que se desplazan a otros domicilios para realizar su trabajo y ayudar a personas que están incapacitadas, o por ejemplo, trabajadores que se encuentran en lugares de trabajo móviles, pues, por ejemplo, personal de reparto, mensajeros, etc. En cuanto a estos lugares de trabajo, nos dicen que tienen que estar continuamente limpios y que se tienen que desinfectar con frecuencia. Además, en el trabajo a domicilio, nos indica que tenemos que asegurarnos que la persona que está trabajando desde su casa puede hacerlo de forma correcta, dispone de las herramientas y además de un sitio adecuado para realizar su trabajo. Y además que quiere seguir trabajando en el domicilio. Si quisiera volver al centro de trabajo, habría que ver si es seguro el desplazamiento de un sitio a otro y además si lo puede realizar, ¿vale? En cuanto al trabajo en domicilios de otras personas, pues se tendrá que ver si esos domicilios pues, están contagiados o hay personal que se encuentran en cuarentena, para en la medida de lo posible hacerlo a través de remotamente si es posible. En algunas ocasiones, pues por ejemplo, si hay que hacer asistencia a una persona incapacitada, pues habrá que ir, pero habrá que dotar de los equipos de protección adecuados para que nuestros trabajadores no estén expuestos a ese posible contagio. Y luego los trabajadores que se encuentren en lugares de trabajo móviles habrá que dotarles pues, de gel hidroalcohólico, mascarillas, habrá que asegurarse que pueden ir a un baño, etc. Luego, en cuanto a las funciones, nos dicen que tenemos que identificar qué roles son esenciales en nuestra actividad, sin los cuales pues, a lo mejor no podríamos asegurar el poderla realizar. Entonces tendremos que tenerlos identificados. Además tendremos que tener identificados qué trabajadores pues por las circunstancias a lo mejor personales que puedan estar conviviendo con personas que están mayor expuestas al riesgo, tienen mayor posibilidad de contagio. Igualmente, si hubiera trabajadores que tengan que realizar trabajos en equipo o en parejas, siempre se intentará que esas parejas o equipos no se modifiquen para así en caso de contactos estrechos poderlos identificar de forma rápida. Luego en las actividades también tendremos que ver qué tipo de actividades son primordiales y se deben realizar físicamente, porque a la medida de lo posible se tendrá que establecer teletrabajo. Pero habrá actividades que tendremos que tener identificadas en las que el teletrabajo no es posible y entonces habrá que ver si es posible al menos asegurar la distancia física, porque hay en ocasiones que a lo mejor requieren que esta distancia no se pueda mantener. Entonces habrá que dar una formación adecuada a los trabajadores para saber cómo tienen que utilizar los EPIs, dónde deberían ir para hacer un descanso cuando se tengan que quitar los EPIs, etc. Y para terminar, en esta cláusula 4 nos habla también de preparación y respuesta ante emergencia. Nos dice pues, que en caso de emergencia es posible que no podamos mantener estas distancias de seguridad. Entonces, siempre hay que tener en cuenta si se va a hacer un simulacro o una respuesta ante emergencias. Se tendrán que revisar los planes de emergencia porque puede darse que a lo mejor el personal que forma parte de los equipos de emergencia se encuentren en teletrabajo o puedan estar contagiados o en cuarentena. Entonces habrá que revisarlos, incluso ampliar esto para que haya suplentes en caso de que los titulares pues, se encuentren en alguna de estas circunstancias. Además, también nos dice que tenemos que elaborar una guía de respuesta ante personas que puedan ser agresivas ante estas situaciones y que así los equipos de emergencia pueden estar preparados. ¿Vale? Y de cualquier forma siempre hay que perseverar pues, la vida a cualquier contagio. O sea, ante un contagio o a salvar la vida de una persona, prevalece el salvar la vida de una persona. Y ya para terminar, pues hay que planificar posibles cambios que puedan aparecer por las restricciones. Pues, por ejemplo, posibles pues, que haya toque de queda y que tengamos que estar antes en casa, entonces haya que paralizar los trabajos con anterioridad o haya que haber modificación en los turnos de trabajo. Todo esto habrá que estar previsto para que así no nos afecte en la actividad de nuestra organización y podamos seguir manteniendo con nuestra actividad del día a día. Y pasaríamos ya a la siguiente cláusula. Sí, efectivamente. Nos dice que se deberían establecer procesos para manejar los casos sospechosos y confirmados,
con el fin de evitar que trabajadores contagiados puedan acceder al lugar de trabajo y a su vez contagiar a otros trabajadores. El documento nos indica cómo actuar si se detecta un caso sospechoso en el lugar de trabajo, pues aislar a la persona, organizar su traslado. Si es posible, nos recomienda que ese traslado se haga en un vehículo de un miembro de la misma unidad familiar, con el fin de reducir el número de contactos, realizar pruebas adecuadas, detectar contactos sospechosos, limpiar y desinfectar zonas afectadas, informar a las autoridades sanitarias, como nos ha dicho antes Loli, determinar cómo y cuándo procede el regreso al trabajo tras la enfermedad. Asimismo, nos indica que se deben establecer procesos para identificar trabajadores contagiados o sospechosos que trabajan en casa. Debemos de mantener una comunicación con los mismos. Debemos de plantearnos si pueden o no seguir realizando desde casa el trabajo, por ejemplo, si se encuentran en cuarentena. Es necesario conocer qué normativa nos afecta y cuáles son sus modificaciones. Nos puede servir de ayuda a este efecto, como os decía antes Loli, consultar el canal de prevención de FEMAP, en el que toda la normativa está puesta al día. Nos hace una referencia también a la salud y al bienestar psicológico, que pueden verse afectados por los peligros psicosociales, como pueden ser pues, mira, la incertidumbre, la carga y el ritmo de trabajo, los cambios en los horarios, que no siempre quedan bien definidos, la ambigüedad de rol, falta de control, falta de apoyo social, impactos por el aislamiento prolongado o por el trabajo remoto, la inseguridad laboral que está sufriendo mucha gente, la dificultad de equilibrar la vida laboral y familiar, y en suma todos esos peligros en los que podéis estar pensando cada uno de vosotros. También hace una llamada bastante insistente sobre que tengamos en cuenta la inclusividad. Se indica que las acciones que se tomen para gestionar los riesgos provocados por la COVID deben tener en cuenta a todos los grupos de trabajadores y partes interesadas, garantizando, por ejemplo, que las comunicaciones sean accesibles, contemplando las distintas capacidades a la hora de propiciar el teletrabajo en condiciones adecuadas. Este aspecto se complementa bastante con el anexo B, sobre el que al final haremos alguna referencia. Cuando hablamos de recursos, debemos de incluir los recursos tanto humanos como los financieros, como los materiales. EPIs, desinfectantes, tecnología, métodos de comunicación, equipos. Con esto concluiríamos esta fase y pasaríamos a la siguiente del ciclo Deming, que es la fase de hacer. Sí, en esta nueva fase se incluirían las cláusulas desde la 9 hasta la 12. Estas son, pues la cláusula 9 habla de comunicación. Nos habla de la comunicación, como decía antes Juan Ramón, que tiene que ser tanto interna como externa. Tiene que incluir tanto a nuestros trabajadores como partes interesadas. Esta se puede hacer de forma formal o informal. Puede ser por teléfono, por cartelería, bien por la intranet, por cualquier método que nosotros consideremos que es adecuado, pero tiene que llegar a todas estas partes. Tendremos que informar pues, si ha habido alguna práctica de trabajo que se ha modificado, si hay nuevos controles de seguridad, cómo tienen que ser los accesos, a lo mejor se modifica pues, el lugar de acceso para acceder al centro de trabajo de un día a otro. Todo esto tiene que ser una comunicación continuada. Tienen que estar informados todos los trabajadores y cuando los trabajadores que se encuentran en teletrabajo accedan por primera vez al centro de trabajo tendrán que tener unas instrucciones claras, decirles dónde lo tienen que hacer, en qué horario, porque se pueden a lo mejor pues, alternar los horarios para que no coincidan a la vez todos los trabajadores a la misma hora. Si los fichajes se siguen realizando como anteriormente antes del confinamiento o se han modificado, todo esto es información que el trabajador tiene que conocer en todo momento. Además, tiene que ser actualizada porque mucha legislación se modifica y puede ser afectada este tipo de comunicación. Entonces, siempre tendrán que tener la comunicación última que esté en vigor. Por ejemplo, la de distancia de seguridad, qué hacer si se contagia o si se contagia algún miembro de la unidad familiar, es lo que tienen que comunicar a la empresa. Todo esto es información que cualquier trabajador y parte interesada debe conocer. Asimismo, nos habla de la cláusula 10 de la higiene. Es de higiene, pues como nos decía Juan Ramón, de todo tipo, tanto de lavarnos las manos como se tiene que realizar un correcto lavado de manos,
como por ejemplo de los útiles que utilicemos, de los equipos de trabajo, cómo se tiene que desinfectar, etc. Es muy importante además dotar pues, en los aseos pues, de jabón para que se puedan realizar bien el lavado de manos, de toallas que sean desechables, de papel, y luego, si es posible, pues grifos que se puedan accionar automáticamente. Luego nos habla de los equipos de protección individual y cobertores faciales, que sí que nos indica pues, que es obligatorio el utilizarlo, o sea, que habrá que informar en qué zonas es obligatorio el utilizarlo, además cuando se lo tienen que cambiar, cómo lo deben hacer, porque si estuvieran los equipos, pues unos guantes, unas mascarillas contaminadas, cómo se deberían quitar para que así no se contamine. Entonces, toda esta información se debe dar a los trabajadores y deben saber dónde tienen que utilizar estos equipos y cuándo, y si en caso por fatiga de los equipos la tuvieran que hacer un descanso, en qué áreas están habilitadas para hacer los mismos. Y asimismo, si tuvieran que quitarse el equipo de protección individual, pues por ejemplo para comer, pues habrá que mantener las distancias de seguridad. Luego pasaríamos ya a la parte de operaciones. Sí, en la cláusula 12 el documento contempla las operaciones, es decir, la actividad a la que se está dedicando la organización. Y nos recomienda que tengamos en cuenta aspectos tales como las medidas para reducir el ruido de fondo, ya que el ruido va a hacer que yo tenga que subir el volumen de mi voz y eso incrementa el riesgo de transmisión. Nos plantea también que tengamos estructurado cómo retomar el trabajo tras interrupciones provocadas por la pandemia. Debemos de informar adecuadamente a los trabajadores, esto va a reducir su incertidumbre y va a minimizar los riesgos. Lo que haremos será indicar los peligros nuevos que se han podido generar por la pandemia. Por ejemplo, antes Loli nos decía que es muy posible que el número de trabajadores presente sea inferior al habitual. Y esto va a hacer que tengamos que reasignar determinadas funciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Se debe concienciar a las personas sobre los síntomas de la COVID y valorar las posibilidades de evaluar a los trabajadores y a otras partes interesadas antes de acceder al puesto de trabajo. Nos da, por ejemplo, la toma de temperatura. A este respecto sí que tenemos que mencionar que hay que tener siempre presentes las normativas que pueden diferir de un país a otro y siempre deberemos respetar la normativa de cada lugar, teniendo muy presente todo lo que está relacionado con la protección de datos y con el derecho a la intimidad de la persona. Se proponen medidas como escalonar horarios de entrada y de salida, establecer itinerarios unidireccionales, analizar los modos de traslado al trabajo, fomentar el uso de escalera en lugar de los ascensores, evitar tocar controles de acceso. Siempre que sea posible, deberemos mantener los distanciamientos físicos en las zonas de trabajo, evitando que los trabajadores estén ubicados cara a cara, priorizando, por ejemplo, pues el colocarlos en diagonal o de espaldas, colocar barreras físicas, reducir el número de trabajadores en un mismo espacio. En la siguiente diapositiva, Loli nos va a comentar más aspectos relacionados con operaciones. Sí, habla también de la parte de las zonas comunes. Sí que nos dice que las zonas comunes tienen que ser seguras y para ello pues hay que limpiarlas y desinfectarlas de modo frecuente. Además, habrá que limitar el número de personas que accedan a las mismas, escalonar esos tiempos de descanso. Además, crear nuevas zonas adicionales de descanso donde a lo mejor hay que instalar mamparas. Si hay zonas donde hay que compartir equipos, pues habrá que limpiarlos antes y después de cada uso. Además, nos habla del uso de los aseos. Tendremos que limitar el uso de urinarios para siempre que estén disponibles para así asegurar que el distanciamiento físico se mantiene. Además, lo que os comentaba, proporcionar toallas de papel, jabón en los aseos. Luego, la parte de reuniones y visitas al lugar de trabajo recomienda pues, que sean las mínimas posibles, que se intenten limitar este tipo de visitas y reuniones y que cuando sean necesarias, pues si es posible hacerlas en unos horarios determinados. Además, las zonas donde se reúnan tienen que estar ventiladas continuamente, se tienen que desinfectar, intentar evitar pues, el compartir material, pues, por ejemplo, bolígrafos, papel, etcétera.
Además, habrá que establecer a lo mejor un protocolo para estas visitas, pues a lo mejor lo que nos decían de control de temperatura, el que nos den unas pruebas de COVID, de que no están contagiados, etc. Luego también nos habla de la atención al público. Habrá organizaciones pues, que tengan atención al público de forma continua. Entonces, habrá que informar también a estas partes interesadas de cómo tienen que acceder a los lugares de trabajo, cómo tienen que mantener las filas, qué distanciamiento tienen que mantener. Todo eso pues, también se podrá ver reforzado pues, con cartelería para que estas partes interesadas pues, estén informadas. Luego, en la parte de viajes de trabajo, se tendrán que hacer solo los imprescindibles. Si fuera necesario viajar en avión, pues habrá que ver cuáles son las instrucciones que da la compañía aérea y también el aeropuerto de destino y de salida, para ver si tienen algunas restricciones y tener conocimiento de ellas antes de acceder. Si hubiera que hacer noche en el lugar de destino, pues sí que habrá que asegurarse que los hoteles pues, cumplen con la legislación vigente. En la medida de lo posible, pues se tendrá que hacer los viajes en vehículo personal y además, pues eso, ventilando y manteniendo las medidas de higiene. Y luego, por último, nos habla de la parte de las entregas de mercancías o de, por ejemplo, cartas postales, etcétera. Ahí sí que nos indica que si puede ser pues que haya una zona destinada para estas entregas y que en la medida posible pues también se desinfecten cuando se reciban. Incluso puede haber pues un horario para las entregas que se mantengan durante un tiempo en una zona y luego se pueda recurrir a ellas. Esto en cuanto a la parte de la cláusula 12. Ahora pasaríamos ya a verificar. Pues sí, ya hemos planificado, hemos llevado a cabo lo planificado y ahora lo que nos corresponde es ver la V del ciclo de MIN. La verificación es la cláusula 13. Es necesario que evaluemos el desempeño, si pasas Loli de diapositiva, sí, y que midamos lo que hemos puesto en práctica comparándolo con lo planificado para detectar posibles desviaciones y para comprobar que la eficacia que hemos conseguido es al menos la que habíamos planificado. Tenemos que comprobar si se han introducido nuevos riesgos. Es necesario que tengamos en cuenta las aportaciones, los comentarios que nos realicen los trabajadores y otras partes interesadas. Y es muy importante que hagamos un control de la eficacia conseguida. Eso que decíamos de medir el desempeño, el resultado conseguido. La dirección debe revisar el funcionamiento de la eficacia de la actuación seguida y se deben analizar regularmente los incidentes determinando la causa raíz de los mismos. Debemos ver la eficacia de las medidas que hemos puesto para remediar estas causas. En todo momento se debe informar a la autoridad sanitaria de los posibles contagios en el centro de trabajo y de la posible existencia de brotes de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. Y con esto pues estaremos acabando con lo que es el apartado de verificar y pasaríamos a actuar. Estaríamos ante la cláusula 14 de este documento. Tenemos que buscar las oportunidades para conseguir la mejora, para lo que es necesario que estemos informados en todo momento de la evolución que está teniendo la enfermedad. Se deben tomar acciones de modo lo más inmediato posible para solucionar los problemas a los que nos enfrentamos y es importante, como decíamos antes, fomentar la consulta y participación con los trabajadores. Comentábamos también antes que el documento tiene dos anexos. El anexo A, consideraciones de seguridad protectora, que de un modo resumido lo que nos indica es que no podemos olvidarnos de aspectos tan importantes como son el terrorismo y las amenazas de seguridad nacional. No han desaparecido por el hecho de que haya una pandemia, por lo que debemos de seguir respetando las medidas implantadas con respecto a estas amenazas y analizar los cambios que se vayan produciendo siempre desde esta perspectiva. Por otra parte, el anexo B de consideraciones de accesibilidad e inclusión lo que pretende es que no haya grupos de personas que queden excluidas
y para ello nos da recomendaciones tales como tener estacionamientos para discapacitados, espacios para personas con sillas de ruedas, buscar rutas libres de escalones o de obstáculos arquitectónicos, eliminar bordillos, que la situación en la que colocamos los desinfectantes de manos permita el acceso a todas las personas, por ejemplo, a aquellas que van en sillas de ruedas. Con esto estaríamos concluyendo lo que es la revisión de la norma y siguiendo con el orden del día que nos había explicado antes Loli, pues ahora lo que nos corresponde sería ver los beneficios de implementar la ISO 45005. Sí, entre los beneficios pues hemos puesto aquí los más destacables. Por un lado, el gestionar el riesgo de una forma eficaz y práctica, planificar medidas de mitigación para las organizaciones con diferentes centros de trabajo y distintas actividades, reúne las mejores prácticas basadas siempre en un conocimiento a nivel mundial, ayuda a controlar el riesgo de propagación de la COVID, ayuda a definir medidas para garantizar la seguridad de las personas que estuvieron en contacto estrecho con un trabajador infectado. Además, puede especificar un plan de contingencia adaptado para dar una rápida respuesta ante cambios que pueda haber de los niveles de riesgo de esos escenarios que nos aparecen o bien restricciones operacionales en corto plazo. Además, nos permite demostrar el compromiso de nuestra organización para la recuperación en la lucha contra la pandemia. Además, tiene un consenso internacional que es el de las directrices ISO. Se permite adaptar a las circunstancias, recordar que es un documento PAS que está disponible públicamente precisamente para que según vaya modificándose la pandemia, el nuevo conocimiento de la misma, se pueda adaptar este documento. Y luego además enfocar al ámbito laboral teniendo en cuenta siempre estas partes interesadas que hemos ido mencionando. Son unas directrices transversales que son compatibles con cualquier guía sectorial que pueda aparecer en cualquier país, por lo que es complementaria, no se excluye. Y con eso serían los beneficios así más destacables. Además, pues tiene relación con otras normas ISO, que entre ellas pues está la 45001. ¿Nos dices, Juan Ramón? Sí, de hecho esta norma 45005 ha sido creada por el mismo comité de la 45001, por lo tanto pertenece a lo que podríamos denominar la familia de las normas o de las directrices 45000. Ya hemos comentado que se basa, al igual que todas las normas de gestión de ISO, en el ciclo Deming: planificar, hacer, verificar y actuar, y que este ciclo se repite una y otra vez de forma reiterada en busca de la mejora continua. Si pasamos de diapositiva, pues en la página de ISO ya os enviaremos unos enlaces. Pues en la página de ISO podéis acceder a las directrices, al documento, pinchando sobre el enlace que os enviemos, y está de forma gratuita. Eso sí, está en formato solo lectura y en inglés. Sí que es cierto, si pasamos de diapositiva, que en la página de BSI tenemos también un acceso, también en inglés, pero con una ventaja, y es que en este caso está en formato descargable. Igual que decimos que en ISO está solamente lectura, aquí sí que nos podemos descargar la norma. ¿Nos explicas un poco la relación que existe entre esta norma, entre este documento ISO y otras normas ISO, Loli? Sí, hemos incluido aquí varias ISO que son de seguridad y resiliencia, que pueden ser de interés, pues una es de sistemas de gestión de la continuidad de negocio, resiliencia organizacional, gestión de emergencias, resiliencia comunitaria. Luego está la 31.000, que es de gestión de riesgos, y luego está la 45.000, que ya sí que la 45.001, que sí que hemos ido mencionando. Estas sí que son accesibles en la página ISO, también en inglés, podéis tener acceso. La 45.000 no, porque esa sí que hay que comprarla. También os hemos puesto aquí pues, un acceso de la familia de las normas ISO 45.000 que se están elaborando, algunas están en fase y otras ya se han realizado, ya están en fase casi terminada, que tienen relación con la 45. Entonces, simplemente para que si queréis acceder a las mismas podáis verlas, que son pues la 45.002, 45.003, 4,
y podáis ver de qué tratan, ¿vale? Entonces eso en el canal de prevención de FREMAC tenéis acceso directo y podríais ver un poco en qué consiste. Y aquí os hemos puesto pues tanto a otros recursos, otros documentos que pueden ser de interés, el de ISO y el de nuestro canal de prevención, que en la parte de coronavirus, que es esta imagen, que también os pasaremos los enlaces, pues viene acceso a material divulgativo, a vídeos de cómo poderse poner adecuadamente las mascarillas o quitarse los EPIs, documentación que puede ser de interés para retomar la actividad, el teletrabajo, etcétera. Simplemente para que sepáis que existe y que está abierto a cualquier tipo de empresa. Y con eso pues ya llegamos a las conclusiones de lo que ha sido la ponencia nuestra. La 45.001, la 45.005 no es la solución, sí que nos va a ayudar a gestionar la pandemia y a gestionar los riesgos ocasionados por COVID en cuanto a la seguridad, salud y bienestar de nuestros trabajadores, pero no es la solución. No es una norma de gestión, ya hemos dicho que es un documento de estandarización que nos sigue el anexo SL de las normas de gestión. Tampoco tiene una certificación acreditada, sí se puede certificar, pero no acreditada. Entonces, al final la certificación tendrá la validez que tenga pues, la certificadora que nos da. Luego, por otro lado, sigue el ciclo de Deming, que es lo que ya hemos comentado y hemos ido hablando a lo largo de la ponencia y que recoge las buenas prácticas internacionales que han sido recogidas a nivel mundial, ¿vale? Entonces, con esto pues, ya terminaríamos nuestra ponencia. Únicamente pues daros las gracias por estar ahí y bueno, sí que nosotros nos ponemos a vuestra disposición para cualquier pregunta que pueda surgir, tanto luego al final en la parte del coloquio, como si posteriormente quisierais hacernos alguna pregunta, pues os podríamos facilitar los emails que ya. Si me permites, Loli, sí que me gustaría añadir que en la norma, aunque no decidamos implementarla, como nos da una batería de posibilidades tan enorme, es interesante que les echéis un vistazo a aquellos que no lo hayáis hecho todavía, porque aunque la normativa y las guías que se han publicado a nivel nacional ya recogen gran parte de ellas, hay algunas que son novedosas y que pueden ser interesantes para vuestras organizaciones. Pues fijaos que el organizador no nos ha tenido que avisar de que se nos acababa el tiempo, porque al revés, hemos sido rápidos y hasta nos ha sobrado un poquito más tiempo que luego podremos aprovechar para incrementar el turno de coloquio. Bueno, yo únicamente quería terminar diciendo que al final, pues relacionado con la resiliencia, pues que tenemos que crear sistemas de gestión resilientes que en el futuro se puedan adaptar de forma rápida a situaciones como las que nos estamos viendo actualmente. Hemos visto que la COVID ha cambiado la forma en la que las personas viven y trabajan y esperamos vencerla, pero sí que podremos tener que soportar otras pandemias en el futuro, por lo que es importante el crear estos sistemas resilientes. Y con todo esto, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, María Dolores. Tenía que salir aquí a recibirle a Juan Carlos, pero Juan Carlos ha tenido que coger un avión y en estos momentos se está desplazando. No sé si llegará a tiempo para saludarles y despedirles, pero yo aprovecho, les saludo y les despido. Tenemos concretamente 15 minutos, ¿no? de timing, ¿no? Entonces, concretamente para la siguiente ponencia. Entonces, voy a aprovechar brevemente y les voy a hacer alguna pregunta que ya se ha planteado concretamente en el chat. En el chat se plantean preguntas y entonces, pues, hay alguna pregunta que se ha planteado y me gustaría, pues, compartirla con ustedes. Y la primera pregunta la plantea Bernardo en el chat. Voy a buscarla donde tengo la parte de las preguntas para comentarla desde ya, porque así ya aprovechamos estos 15 minutos, ¿no? La pregunta de Bernardo es, en tiempo de COVID y post-COVID, el tema de los simulacros reales, ¿qué consideraciones adicionales nos podrían comentar sobre el tema de los simulacros y el tema de la época del COVID y post-COVID? ¿Qué es lo que dice esta famosa, que no es norma, sino, digamos, recomendaciones y demás, que ya nos ha quedado muy claro? Bueno, los simulacros, o sea, nosotros tenemos que seguir con la normativa que hay vigente. Los simulacros no tienen por qué ser totales, se pueden hacer de forma parcial. Entonces, a lo mejor en estos casos, pues habría que adaptarlos a situaciones que sean más fáciles de controlar. Sí que nos dice la norma, pues que es posible que ante simulacros pues no vayamos a poder mantener las distancias de seguridad. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Entonces, sí que tener pues los equipos de protección adecuados.
Como además tendremos que a lo mejor utilizar pues, equipos de primeros auxilios, estos sí que tienen que estar dotados protección, de equipos de protección individual, porque sí que no van a mantener las distancias. Y sobre todo como consideración adicional lo que os comentaba de que se revisen los planes de emergencia, porque sí que habrá equipos de intervención que a lo mejor no estén actualizados porque no se encuentren en el lugar de trabajo o puedan estar contagiados en cuarentena. Entonces sí que es importante como consideración adicional pues el tener otros equipos suplentes que ante alguna de estas circunstancias de que los titulares se encuentren en cuarentena o en teletrabajo, pues que por lo menos puedan sustituirlo. Entonces eso en cuanto a lo que yo así en principio creo que se podría hacer. No sé si Juan Ramón. Y reiterar un poco lo que decías durante la ponencia, y es que, aunque es de sentido común, la norma nos dice de forma textual que es necesario anteponer el salvar la vida a la posibilidad de contagio. Si no en el simulacro, sino en una emergencia real nos encontráramos con que hay que salvar a una persona, obviamente tendríamos que anteponer salvarle la vida a lo que puede ser la protección de la COVID cuando ambas medidas no sean compatibles. Muy bien, perfecto, pues interesante. Muchas gracias por vuestra visión y vuestra aportación. Tenemos en el chat de preguntas otra pregunta que aprovecho porque tenemos un tiempo y aprovecho. Y la planteo, esta pregunta la plantea Antonia Sierra y concretamente la pregunta va dirigida a doña María Dolores. Entiendo que el plan de contingencia recoge todo lo expuesto por ustedes, es la pregunta que lanza. No sé si la habéis entendido. A ver, el plan de contingencia realmente lo elabora la empresa. Entonces lo tiene que adaptar según las necesidades de la actividad que tenga y el tipo de trabajadores que tenga y todo. Entonces es algo que es la empresa la que lo hace. O sea, no recoge lo que la propia empresa indique. O sea, sí que es buena forma, pues el aprovechar estas buenas prácticas que dice la norma, pues incluirlo, pero al final es la propia empresa quien lo está elaborando. Vale. Perfecto. También hay que decir que son recomendaciones porque al día de hoy los planes de contingencia no son obligatorios. Son obviamente necesarios, pero una cosa es la necesidad que tú tengas que tener un plan de contingencia para abordar una situación como esta y otra cosa es que te lo impongan o sea de carácter obligatorio. Solo hay centros determinados y están muy asociados al entorno sanitario donde sí se especifica que tienen que ser obligatorios, digamos, este tipo de planes de contingencia y desarrollo. Yo quería aprovechar, dado que ya habéis contestado, María Dolores, has contestado a Antonia Sierra, quería comentar concretamente, preguntarle a Juan Ramón concretamente de esa visión que tiene él desde Cáceres, que sube a lo alto de la torre y ve el panorama. En las diferentes webinars que habéis participado a nivel global, que estáis todo el rato participando, ¿qué es lo que os ha llamado más la atención que a las personas que se dedican a la prevención os ha preguntado? ¿Qué cosa? Esto va dirigido tanto a Juan Ramón como a María Dolores. ¿Qué os ha llamado la atención de lo que le preocupa a las personas? Para que en este tiempo nos contéis brevemente algunas ideas de la experiencia que ustedes han tenido en otros webinars y la preocupación que ustedes han detectado en las personas que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales. Pues curiosamente, al menos por lo menos a mí lo que más me llama la atención es que seguimos muy preocupados por las posibles responsabilidades en las que podamos incurrir. Oye, ¿puedo tomar las temperaturas? ¿Puedo? Porque la ley de protección de datos me prohíbe que nos estamos preocupando quizá excesivamente por esas colisiones de salvaguardar la intimidad y nos olvidamos muchas veces de que lo importante es protegernos. De todas formas, ya que he introducido yo el tema, sí que es cierto que hay veces que existe una posible colisión entre lo que nos está diciendo la ley de protección y lo que es la seguridad COVID. Simplemente tener en cuenta un poco de sentido común. Tenemos que utilizar siempre un criterio de minimizar la invasión que hacemos en la intimidad. Yo puedo tomar la temperatura, pero quizá no tiene sentido el que lleve un registro de esa toma de temperatura. El que yo identifique a la persona que puede tener unas décimas de fiebre, pues podría entrar en colisión. Luego, sí que cuando organizamos nuestros procesos, sería conveniente
que tengamos la aprobación de alguien que tenga una visión más general de lo que es la ley de protección de datos. Si dentro de nuestras organizaciones existe un departamento de compliance, asesoría jurídica, estaría bien que los sometiéramos a ellos. Y si no, bueno, pues recurrir a estas guías de buenas prácticas en las que de alguna forma ya están supervisadas. No sé, Loli, si quieres añadir algo más. No, porque casi siempre ha sido sobre todo por protección de datos, por tema de pues, contagios, de si se puede, qué se tiene que hacer ante contagios, o bien pues lo que nos comentaba Juan Ramón, si incumples en algo, pues al hacer, pues al exigir a lo mejor una PCR para entrar al centro, el tomar la temperatura, pues son las cosas que más suelen preocupar. Sí que también se ve bastante preocupación, incluso algunas veces confusión. Pues concretamente yo la semana pasada estuve visitando una empresa en la que se producía esa confusión con la aparición de los medios de protección frente a COVID. El uso de una mascarilla quirúrgica o una mascarilla higiénica me va a proteger, de acuerdo con lo que nos dice el Ministerio de Sanidad, de que yo contagie a otras personas por COVID. Pero eso no sustituye a los EPIs que yo tenía que utilizar antes en función de mi actividad. Concretamente, estuve visitando una empresa en la que tenían los pictogramas y en la evaluación se contemplaba la obligación de utilizar FFP3 y, sin embargo, las habían sustituido por mascarillas higiénicas porque decían que los trabajadores respiraban mejor, se encontraban más a gusto y como se estaba dando cumplimiento a la obligación de llevar una mascarilla era suficiente. Entonces, en ese aspecto sí que se está produciendo algo de confusión y es interesante tener las ideas claras. Muy bien, Juan Ramón, te agradezco mucho este tema, que hayas citado justamente el tema de las mascarillas, porque hace poco hemos tenido una webinar, concretamente con algunos compañeros también de ustedes, donde aprendí un nuevo término, el dolopo, que yo no sabía. Es muy interno de FEMA. Sí, sí. Muy sorprendido. Dolopo. Y dije, yo tenía un miedo a preguntar, a levantar la mano y decir, porque podía quedar como un ignorante, ¿no? O sea, ¿cómo que, Bernardo, tú eres de técnico de prevención? Los técnicos de prevención tenemos que tener la tranquilidad que no tenemos que saberlo de todo. No tenemos que saber de todo. Eso sí, nos tenemos que preguntar por todo, porque nuestro talón de Aquiles es no detectar los riesgos. Ese es nuestro talón de Aquiles. Como no veamos los riesgos, tenemos un gran problema. Pero me encantó la palabra del dolopo. Y cuando te he oído hablar tanto a María José como a ti, sobre todo en esta última intervención que has hecho, Juan Ramón, me he acordado del dolopo. Si quieres, cuéntanos, bueno, ya lo sabemos, dolopo, ¿dónde lo pone? ¿Dónde lo pone, no? O sea, a veces, ¿no les parece a ustedes que los técnicos de prevención parece que somos técnicos de prevención, pero que el ámbito jurídico nos impone tanto que tenemos que ir siempre con el Real Decreto de decir, mira, hay que hacer esto porque aquí dice que hay que hacer esto? ¿No crees que tenemos que trascender un poco y llenarnos de argumentos sólidos, sencillos, que no hacen falta que se trasciendan al ámbito jurídico, pero que es necesario que estén en el ámbito jurídico para argumentar nuestras decisiones? Sí, en ese aspecto las normas ISO, la 45001 es un ejemplo de ello, tienen muy en cuenta lo que es la toma de conciencia y la sensibilización. La norma me sirve para conocer mis obligaciones, pero el saber lo que tengo que hacer no quiere decir que yo quiera hacerlo. Quizá esa parte es la más complicada, la de sensibilizar a las personas, y ahí los técnicos yo creo que tenemos un campo de actuación bastante grande de tratar de, aparte de que sea una obligación y de que se tenga que imponer, tratar de convencer de que es necesario que se haga. Es mucho más efectivo convencer que imponer. Pues fenomenal, pues muchas gracias. Pues Juan Ramón, desde Cáceres, María Dolores, desde Madrid, un saludo muy fuerte, muchas gracias por estar. Muchas gracias. No se marchen del todo y quedamos emplazados para después más tarde en esa mesa de diálogo, en las preguntas que se irán surgiendo durante la mañana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.